Esta noche nos acompaña el viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilson Santamaría. Bienvenido. Buenas noches. A ver, 6 días en el puesto. ¿Cómo está? Los más largos de mi vida han debido ser. Bastante intensos, pero también bastante fructíferos. Fructíferos. A ver, cuénteme de los resultados. Bueno, la presidenta del Estado ha sido muy clara respecto a nuestra vocación de dialogar. Ese es el camino que tenemos los seres humanos y más los bolivianos que apostamos por la paz para resolver nuestros problemas, ¿no? El ministro de Gobierno ha dado instrucciones precisas para generar estos espacios de concertación, puntos comunes que nos permitan devolverle la tranquilidad al país, pero también el retorno de las actividades. Creo que a pesar del corto tiempo, los resultados son muy claros. El diálogo, que no me cansaré de decir, es el único espacio para devolverle la tranquilidad a la gente, nos ha permitido concertar, por ejemplo, con Mecapaca, un municipio bastante grande, productivo. ¿Qué ocurrió el viernes, no es cierto? Río Abajo, Carreras, Abircato, que son básicamente la alacena del municipio de La Paz y parte del Alto. Son sus verduras, hortalizas las que alimentan nuestra ciudad. Y Palca, que tiene una composición geográfica bastante más interesante porque tiene un sector minero a los pies del Illimani y otro bastante productivo alrededor del 90%, ¿no? Estas conversaciones, trasladándonos al lugar, destaco la predisposición de los dirigentes porque finalmente en un evento de estos todos nos perjudicamos, pero más los sectores productivos porque este tipo de producción es perecedera, se echa a perder, nadie te la repone y pelearte con tus compradores resulta que no es la mejor opción, ¿no es cierto? En el ingreso destaco la predisposición, nos ha permitido llegar a acuerdos. Y me llama la atención, usted, Miriam, la ciudadanía que nos ve, van a ver un común denominador que yo le atribuyo a la mentira, ¿no? En todos los pliegos petitorios piden garantía de continuidad de los proyectos y programas, FPS, UPRE, ni riego, ni agua, o sea, les han dicho que el gobierno de la transición va a durar 10 años, mentira, ya se ha promulgado la ley de elecciones, ya hemos posicionado al primer vocal, además un hombre con una solvencia académica y de transparencia formidable, se cae esa primera mentira. Segundo, les han contado de que este gobierno va a suspender todos los proyectos, que vamos a empezar de cero, y eso es tremendamente irresponsable porque estamos a un mes de concluir el año, por lo tanto no tienes posibilidad normativa de decir esto se corrige o no, todos los proyectos están garantizados. La Presidenta va a hacer unos anuncios en un par de días respecto, por ejemplo, a la contratación de empresas para 50 tinglados para unidades educativas en la ciudad del Alto. Va a entregar módulos educativos, 8 que ya están acabados para los vecinos y las vecinas. Y no los hemos hecho nosotros, somos conscientes, pero tenemos la obligación de darle continuidad al Estado. Y esa es la base de este diálogo, un diálogo sincero, franco, que nos permite reaperturar el comercio, nos permite hacer una evaluación. A esto último, esto lo dejo para el final, sobre los daños que nos deja la convulsión. Y el viernes hemos podido normalizar. Aquí destaco el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, el ingeniero Rolando Kenfa, ha coadyuvado muchísimo en generar estos acercamientos que nos han permitido reabastecer los alimentos. La misma metodología con Palca. En el caso de la ciudad del Alto, hemos tendido los puentes. Es una ciudad complicada, no por su gente, sino por la manipulación de la dirigencia. En el Alto en general hay 2 FEJUVES, 2 CORES, 2 organizaciones de paz de familia, hay un fraccionamiento. Es que no están de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha impedido generar consensos? Porque hablabas con uno y el otro te decía, ese no representa, ¿no es cierto? En el caso del Distrito 8 en particular, que es lo que... está Sencata, Ventilla, Puente Vela, no, eso está en el Distrito Rural 13, donde está el depósito de residuos sólidos. Conecta con el 14 en realidad, que nos lleva por la otra vía hacia Copacabana, la Extranca, San Roque. En el Distrito 8 hay una sola estructura vecinal, ¿no es cierto? Y algunos grupos radicales lo que han intentado es desconocer esa dirigencia para promover mayor violencia. ¿Qué hemos detectado aquí? Que algunos grupos de Viacha, que ahora han desaparecido, y algunos otros de Chocalla que se están identificando, son los que han proveído de dinamita, por ejemplo, como confites, porque han tenido a estruendo la ciudad para evitar el ingreso de la fuerza pública y que han intentado radicalizar desconociendo a los dirigentes.
El jueves hemos iniciado esta acción por instrucción del ministro de Gobierno y con acompañamiento del ministro de la Presidencia, ¿no? Ha sido propio Jerjes Justiniano el que ha acompañado este acercamiento. No lo hemos dicho, pero yo lo cuento porque aquí no hay nada de misterioso. Hemos estado en la Ciudad del Alto. Es allí donde hemos negociado inicialmente el sábado, con el apoyo de la Iglesia Católica. Monseñor Scarpellini ha viabilizado en sus espacios un acercamiento que nos ha permitido conocer su pliego petitorio. Viernes, sábado, esto de la vida orgánica, no hay que consultarlo con los dirigentes. Nos ha demorado y hemos llegado finalmente a la firma de un documento que tiene 13 puntos, que garantiza el fuero sindical para las organizaciones sociales, siempre que no se haya transgredido la ley y no se haya promovido acciones delincuenciales de sedición o terrorismo. En esto hago un paréntesis, Miriam, porque mucho se ha especulado respecto a el tratamiento de una ley en el Senado, al pedido de alguna gente de tener inmunidad. El gobierno tiene claro que inmunidad no puede ser sinónimo de impunidad. ¿No es una ley de pacificación? Le cambiaron ¿De garantías constitucionales? Sí, pero las garantías están en la Constitución, no tenías necesidad de hacer una ley. Lo que en realidad buscaban era proteger a alguna gente que después de abandonar el cargo siguió enviando mensajes, siguió arengando a las bases para promover acciones reprochables, por decirlo menos, ¿no? Ellos tienen claro que eso es así, que la verdadera dirigencia cívica se ha movilizado y que hay otros pequeños sectores incrustados que han promovido terror, ¿no? Eso ha llegado a buen término. Este acuerdo ha sido suscrito por el ministro de la Presidencia, el viceministro de Obras Públicas, Vivienda, mi persona por delegación del ministro de Gobierno, y los compromisos son varios, pero además hay un recíproco acuerdo con la vecindad para que ellos coadyuven con el orden público en Sencata, ¿no? El sábado, bueno, ya el domingo hemos podido ingresar a la planta, ni un solo balín, ni un agente químico, menos una bala. Se lo ha hecho de forma pacífica, redialogando con algunos sectores allá, y eso nos ha permitido entregar solo el domingo alrededor de 15.000 garrafas de gas licuado de petróleo. Nos ha permitido entregar 4 millones de litros de combustible entre gasolina y diésel, bajo otro rango de prioridad, ¿no? Esta vez el Alto es lo que se ha priorizado porque el desabastecimiento era muy grande y teníamos más bloqueo con garrafas que por la propia justificación política social, ¿no? Entonces el Alto lo que se ha resuelto primero. En La Paz no hay un surtidor que no tenga combustible. El domingo inicialmente las arterias donde no teníamos problema, el distrito 1, 2, 3, el 7, parte del 13 y el 14 no, porque si bien había la desmovilización, teníamos los saldos del conflicto, pasarelas en las vías, se han tumbado postes, se han tumbado árboles que no tenían nada que ver con el conflicto y nos ayudan más bien a mejorar nuestra vida, se han puesto vehículos en desuso en la extranca de San Roque, piedras, promontorios, zanjas, que bueno, el gobierno municipal del Alto hará la cuantificación de lo que significa ese daño, que no perjudica a las autoridades, que perjudica a la propia ciudadanía, y que no son las autoridades los que sacan de su chanchito para pagar, sino que salen del presupuesto de las ciudades afectadas, ¿no? Es decir, todo el Alto no está todavía... El día lunes... perdón, el día domingo. Ayer. Sí, ayer no teníamos todavía cubierta toda la ciudad, porque como los camiones que manejan GLP son de alto tonelaje, sí, no pueden ingresar por cualquier vía, ¿no? Ya hoy en la mañana se ha hecho un trabajo conjunto entre ABC, el gobierno municipal y los vecinos en varios lugares, que no solo han coadyuvado con recoger los promontorios, sino en algunos casos hasta con limpiar las vías, ya nos han permitido hasta las 5 de la tarde llegar a toda la ciudad. Es posible que hay algunos barrios donde todavía no se haya cubierto al 100%, o que estemos registrando algunas filas en algunos surtidores hasta media mañana, por una sencilla razón. Hay gente que ha sacado sus vehículos, le está poniendo a tanque full, ¿no? Por la psicosis que se ha generado, y eso ha provocado el vacío de los surtidores, pero inmediatamente se ha instruido el ministro de Hidrocarburos, se procede al reabastecimiento. Hoy los surtidores tienen gasolina para vender de forma normal. Por eso hemos tropezado con el problema del pan. No teníamos pan ayer de forma regular, porque varios de los hornos funcionan todavía con garrafas de gas licuado. Como se ha resuelto eso, hoy tenemos este insumo de primera necesidad. Pero también se dijo que otros insumos para elaborar el pan se habían terminado. La harina ha estado garantizada a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. En realidad hay un acuerdo con EMAPA
que es el principal proveedor de los panificadores en base a acuerdos pasados. ¿Va a seguir siendo subvencionada la harina? Corresponde hacer una evaluación, pero obviamente todo aquello que garantiza la economía de la ciudadanía va a mantenerse, ¿no? Es un gobierno de transición que no establecerá grandes transformaciones estructurales, sino garantizará una elección transparente, vocales idóneos y la continuidad del funcionamiento del aparato del Estado. Voy a insistir con el Alto. ¿Cuándo vuelve la policía al Alto? ¿Dónde volvemos? No hay dónde. El tema es que pero sí, ya están con disposición de recibirlos. La gente que ha promovido estas acciones y que ahora llama desesperadamente exigiendo seguridad, es bueno que reflexione que no es bueno promover estas acciones vandálicas. Mira, Miriam, en el Distrito 5, un módulo, uno de los más modernos del país por su superficie, con helipuerto, para poder inclusive trasladar a gente por urgencias médicas, ha sido destruido. En la ciudad, en el ingreso a Palca, en el límite Ovejuyo-La Paz, teníamos una tranca con un pequeño módulo. No solo lo han quemado, lo han destruido. Es decir, lo que tú tienes hoy es escombros, ni siquiera tienes la posibilidad de repintarlo, a volver a poner un par de catreras, está cero. Ese es el problema. El ministro de Gobierno ha instruido ya una cuantificación de esos daños y de las infraestructuras para ver cuáles pueden ser reacondicionadas, y en otros casos, como el EPI de Chasquipampa, van a tener que demolerse algunas áreas para la garantía del personal. Volviendo al Alto, lo que hemos hecho ante la quema del Comando Regional, del Batallón de Tránsito, de alrededor de 10 módulos policiales, hemos trasladado toda nuestra guarnición al Distrito Policial número 3, a la EPI Satélite, donde los tenemos hacinados. Tenemos alrededor de 700 efectivos en una infraestructura que tiene capacidad para algo así como 150. Están durmiendo varios en condiciones no adecuadas. Ya imaginará la ciudadanía lo que significa proveer alimento en un espacio que no estaba construido para esas condiciones. Desde allí se están distribuyendo los servicios policiales. Al momento ya se ha restablecido el patrullaje preventivo en la mayoría de la ciudad. Todavía en las áreas de San Roque tenemos algunos problemas, básicamente por la falta de transitabilidad continua, ¿no es cierto? Exacto, eso quería saber. Pero a ver, al margen de todo esto, se están yendo solucionando los problemas. Los interculturales también han dicho que van a levantar los bloqueos. En el trópico no. El trópico va a continuar. Ayer se ha suscrito un acuerdo con la presencia de la defensora del pueblo. Exactamente. Lo que pasa es que hay que ubicar bien el contexto. Los interculturales tienen varias federaciones, por ejemplo Caranavi, por ejemplo Palos Blancos, por ejemplo el Trópico, que es un afiliado más de la Confederación Sindical, que tiene su propia vida orgánica y que obviamente responde a otro tipo de movimientos políticos al ser la sede principal del expresidente Evo Morales, ¿no? Se están avanzando en los canales de coordinación para dar las garantías y devolverle la tranquilidad a Cochabamba, pero el sector del Cono Sur, que es el que suscribió el acuerdo, está honrando el compromiso. Eso quiere decir, hemos tenido algunas piedras todavía en la ruta Cochabamba-Oruro, que conecta con La Paz, en Confital y en Parotani específicamente, y en el resto de los sectores hay un repliegue en evidencia, ¿no es cierto? El conflicto hoy puede reducirse exclusivamente a Sacaba, hacia el Trópico, ¿no? Ahí tenemos un montón de poblaciones, Colomi, Ibirgarzama, Terazama, Villa 14, que tienen el control del movimiento cocalero, sin duda. ¿Pero van a insistir ustedes en el diálogo? No solo eso, el ministro de Gobierno se está trasladando con una comisión de ministros esta misma noche. Se ha hecho las invitaciones y estamos en espera de esa confirmación para entablar el diálogo que sea necesario y devolverle la tranquilidad al país. Para cerrar, y esto rapidito, ¿hay alguna lista de personas no gratas para los salteños? Hay una serie de pronunciamientos, ¿sí?, ¿no?, que se refieren a alguna gente del movimiento cívico, pero la libertad de expresión le permite declarar a este medio de comunicación a alguien más amigo que a otra persona. Entonces, en el marco de aquello, siempre que no entorpezca, no prive o no limite el derecho de esa persona, es constitucional, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la obligación de garantizar la seguridad de todos los bolivianos, no importa la forma en la que piensen, no importa la militancia que tengan, el partido al que apoyen, ¿no es cierto? Los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro, y creo que la presidenta ha sido muy clara hoy. Exactamente. Gracias por haber venido. Un gusto, a sus órdenes. Que le vaya muy bien.